Bien, pues encantado de daros la bienvenida un año más. Bienvenidos al comentario sobre el comportamiento del MIR, en esta ocasión enero 2025, que se acaba de celebrar hace escasos días. Me llamo Jorge García Macarrón, para quienes no me conozcáis, trabajo aquí en Grupo CTO, y esto que voy a hacer es una pequeña tradición que tenemos aquí en la academia. Todos los años, cuando se celebra el examen y pasan unas cuantas horas o unos pocos días, nos gusta publicar un vídeo comentando nuestras primeras impresiones. Pero antes de hacerlo, antes de desmenuzar el comportamiento de la prueba, quería darle enhorabuena a todos los que os habéis presentado. Cada uno, por supuesto, tendrá un resultado diferente, cada uno elegirá una especialidad u otra, pero os doy a todos la enhorabuena porque el mero hecho de haber llegado hasta aquí ya es motivo de celebración. Y esta enhorabuena no queda circunscrita a los médicos que habéis hecho el MIR, no, es a todos los que hayáis hecho cualquier oposición que se apellide IR y que se haya celebrado el mismo día, 25 de enero. Me da igual si es el MIR o el EIR o el FIR, cualquiera que acabe en IR, hay muchas se me pasan, enhorabuena porque habéis cerrado un ciclo. Cerrar un ciclo significa cambiar de problemas. No es que de repente mi vida sea perfecta y ya no tenga que preocuparme de nada en absoluto, pero cambio de problemas, lo cual psicológicamente se agradece. Y digo esto porque durante los últimos meses habéis hecho un esfuerzo de estudio tremendo, prácticamente no habéis parado más que para comer, dormir y pocas necesidades fisiológicas más, y ahora llega un punto en el que, bueno, pues los problemas, como digo, son otros. Hace algunas semanas, ¿cuáles eran tus preocupaciones? Pues resulta que la academia me ha dicho que tengo que estudiarme no sé qué cosas para hoy, no me va a dar tiempo. O el resultado de este simulacro resulta que no ha sido tan bueno, no sé qué va a ser de mí el día del MIR, etc. Ya lo has hecho, mejor o peor, un resultado u otro, eso ahora no importa, pero desde luego haber firmado esa hoja de respuestas, habérsela entregado al tribunal de mesa y haber salido del aula ya es motivo de estar muy contento. Ahora vendrán otros problemas. Ahora pensaréis cosas como ¿qué especialidad hago y por qué? Entre estas 4 o 5 que me gustan, ¿qué criterio uso para decidirme? ¿Me voy a este hospital o me voy a este otro? ¿Abandono mi ciudad en la que llevo viviendo toda mi vida y me voy a otro lugar que a lo mejor pues por algún motivo me interesa, o me quedo aquí? En fin, ya cada uno pues tendrá sus disyuntivas. Pero ya digo que son otros problemas diferentes y solo esto pues ya se agradece. Vamos a hablar ahora sobre cómo ha sido el MIR que se acaba de celebrar. Pero antes de hacerlo, voy a hacer un compromiso en público, una promesa en firme. Y permitidme que comparta una pantalla para ilustrar esto. Fijaos aquí. El año pasado, como siempre, grabamos un vídeo y lo subimos a YouTube, y esto es lo que pasó unos minutos después. Esto es lo que pasa si intentas acceder al comentario del MIR 2024 y no inicias sesión, no te logueas para que vean quién eres y por consiguiente tu fecha de nacimiento. Yo no sé lo que pasó, yo no sé lo que dije en aquel comentario, que eso es un proceso automático, lo hacen bots, pues lo censuraron. No lo censuraron, simplemente pues tenías que demostrar que eras mayor de 18 años para poder ver ese vídeo. Te pedían el DNI para poder acceder a él. Prometo firmemente hacer una versión más descafeinada, más para todos los públicos este año. Me va a costar porque quienes me conocéis pues ya sabéis, me cuesta contenerme a veces, me cuesta atar la lengua en ciertas situaciones. Pero bueno, os prometo que esta vez lo voy a conseguir. Bueno, pues como decía, vamos a analizar el examen MIR 2025, vamos a ver cómo se ha comportado en cuanto a extensión, dificultad, alguna característica que lo haga diferente al resto, lo vamos a comparar con convocatorias anteriores y vamos a hacerlo a partir de esta pantalla. Atención que aparece, un segundo que la comparto. Es esta de aquí. En ella podéis ver la portada del examen MIR celebrado este año. Pone Medicina 2024 porque es el año en el que fue convocado, pero realmente esto corresponde al MIR 2025. Bien, pues aunque la portada viene siendo la misma de siempre, este examen tiene características que lo hacen bastante especial, que lo hacen destacar sobre lo que hemos visto durante la última década. ¿En qué es diferente? Lo vamos a ver a continuación con datos objetivos, pero antes de eso quiero que nos remontemos a una semana antes en el tiempo. Los que habéis sido nuestros alumnos, no sé si recordáis una charla que os preparé hablando de cómo enfrentarte a la última semana, porque es un momento de mucho esfuerzo, es un momento emocionalmente muy intenso, muy exigente, e hicimos una metáfora con cerdos. Que nadie se ofenda, yo soy el primero, el más porcino de todos cuando estamos aquí, porque esto que veis en la pantalla era la sensación que yo tenía cuando estaba a punto de presentarme al examen MIR.
Me sentía como un cerdo que fuese a ser llevado a su matadero. Así es como se vive a veces esta experiencia. Y todos los días de la semana pues eran iguales. Me levantaba temprano, estudiaba de una manera tremenda, como si fuese el último día, tenía un montón de post-it, tenía muchísimos apuntes, mucho material docente a mi alrededor, todo era un desorden, y bueno, pues poco a poco iban pasando los días, iban pasando, llegaba el día del MIR, ese día ya me metían en un aula junto con otros compañeros que venían en condiciones como las mías, que también se sentían de la misma forma como cerdos que iban llevados al matadero. Fijaos que aquí pues por lo menos nos duchamos por respeto a nuestros compañeros, pero bueno, ya bromas aparte, firmas la hoja de respuestas, entregas al tribunal ese documento y ya cuando sales a la calle recuperas tu forma humana. Y allí pues es un momento memorable, cuando ya dejas atrás el aula del MIR, allí te encuentras en el exterior con tus compañeros, con tus familiares, con tus amigos, con tu pareja si la tienes, etcétera, y recuperas tu forma humana. Y en ese momento, cuando ya vuelves a ser persona, cuando ya recuperas, como digo, tu humanidad, si te preguntan en ese instante cómo te has sentido o qué opinión tienes sobre tu examen MIR que acabas de vivir, normalmente no es muy acertada. Las respuestas, todos los años que se ha celebrado, vienen siendo muy parecidas. Otra cosa es que después el MIR sea de una forma o de otra, pero tú lo vives siempre con la misma intensidad. La mayoría de la gente te dice en ese momento que ha sido atípico, que ha sido raro, que ha sido diferente, extraño, no lo sé, tengo dudas de si eso era el MIR, etc. Vamos a ver en este vídeo con parámetros totalmente objetivos, visto por gente que entendemos bastante del MIR, porque llevamos mucho tiempo dedicándonos a esto, sentados con libros, sentados cada uno con una asignatura o con un conjunto de preguntas y después poniendo en conjunto pues todo lo que hemos visto, vamos a analizar cómo se ha comportado. Y vais a ver que efectivamente los que hayáis pensado las palabras que venían en la diapositiva anterior tenéis bastante razón. Ha sido un examen diferente, por lo menos en un sentido que hace que se haya hecho muy complicado y que se haya vivido con mucha intensidad esta prueba en concreto. Aunque hay muchos parámetros que pueden analizarse para ver cómo se ha comportado un examen MIR, vamos a centrarnos en los principales y este primero, la extensión de la prueba, la extensión del examen, quizás sea el más objetivo de todos. Que sepáis una cosa, además, la extensión del examen puede que sea el que más influye en su dificultad global. ¿Por qué? Si un examen MIR tiene muchas páginas, eso significa que las preguntas de promedio han sido más largas, más extensas. Enunciados que parecen testamentos, las 4 opciones, o en su día las 5 opciones cuando las tenía, pues también más largas. ¿Eso qué hace? Eso te quita tiempo de reflexión. No es como cuando el MIR a finales de los 70 o a principios de los 80 eran preguntas absolutamente directas, sencillas de saber o no saber. Aquí no, aquí es completamente distinto, como vamos a ver a continuación. ¿Cómo ha sido respecto a la extensión el MIR de este año? Pues vamos a compararlo con otros. El MIR, como sabéis, ha ido cambiando de formato. Fijaos en pantalla, aquí tenemos el de 3 años antes de la grabación de este vídeo, MIR 2021-2022, y esto ya era largo. En ese momento de la historia, el MIR tenía 210 preguntas, 200 preguntas más 10 de reserva. Ya sabéis que el MIR ha ido cambiando de formato. Antes de esto hubo una época que tenía 250 más 10 de reserva, 260, en fin, en eso el MIR ha variado. Vamos a compararlo con las pruebas de los últimos años, con las cuales se puede comparar de forma directa, y aquí tenemos el de hace 3. Hace 3 años, a la gente que hizo el MIR 2022, les dije que el MIR había sido muy largo. Y era verdad, hasta ese momento es lo más largo que se había visto dentro de ese formato, 200 más 10 de reserva. Y la última pregunta, la 210, esta de aquí, estaba en la página 30, recién estrenada. Y ya dijimos que esto era muy largo, y lo vivieron como un examen que les dejaba poco tiempo de pensar para cada pregunta por separado. Después, al año siguiente, 2023, se superaron. 2023, la pregunta 210, la última de todas, coincidía con la página 31, había ganado una página más. 2024, convocatoria anterior a la actual, fijaos que fue creciendo todavía más, ya estábamos en la página 32 para la última de las preguntas del examen. ¿Qué ha pasado en 2025? Atención a lo que vais a ver. 2025, la 210 ya está en la página 33, ha ido ganando una página por año. Este examen MIR que se acaba de celebrar ha sido el más extenso de la historia reciente.
Por ese motivo, ¿qué pasa? Pues mucha gente ha tenido problemas de tiempo. Mucha gente que a lo mejor en los simulacros de la academia les sobraban 10 minutos o les sobraban 20 minutos para repasar un poquito las respuestas o para pasarlas a la plantilla, etcétera, pues aquí se han visto muy justos para poder terminarlo. Y me consta por comentarios en redes sociales, etcétera, que ha habido más de uno y más de dos y muchos de vosotros que a lo mejor no han podido llegar a completar todo el examen entero. ¿Por qué? Porque es muy exigente. ¿Qué ha pasado en 2025? Pues mira, aquí tenéis algún ejemplo. La página 21. Por cierto, todas las preguntas que estoy poniendo en pantalla son de la versión 0, que son la del tribunal. Pero bueno, para vuestra comodidad, para que no tengáis que estar haciendo ningún tipo de correspondencia, las ponemos ahí y ya está. Cada uno le habrá tocado una versión distinta. Pues lo que decía, ahí tenéis la página 21 y en una página 21 solamente hay 4 preguntas. De acuerdo que aquí abajo pues queda un poquito de hueco en blanco, pero fijaos cómo son. Para quien le guste la lectura, este examen es un placer. Pero yo no voy al MIR a leer, yo no voy al MIR a entretenerme. Voy al MIR a que me pongan preguntas de medicina y a tratar de demostrar mis conocimientos. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Si las preguntas tienen esta extensión de aquí, pues es que solo leerlas, y tengo un poco más de un minuto por pregunta, pues me quitan mucho de reflexión. Prácticamente no puedo defenderme o si tengo que ser muy austero en los razonamientos que hago. No es posible que me detenga demasiado porque entonces, claro, no termino el examen. Fijaos aquí, otra, la página 31, pues aquí vemos lo mismo. Son todo casos clínicos muy extensos, muy exigentes, muy farragosos y claro, pues esto al final ya sabes lo que pasa. Vamos a verlo con una perspectiva más amplia. Me voy a remontar a 20 años. Fijaos lo que sale en pantalla. Aquí tenemos el MIR de esta convocatoria 2025, ya hemos dicho que en la página 33 es donde está la última pregunta, 210, y lo comparamos con el año 2005. El MIR de justo 20 convocatorias anteriores a la vuestra. Y aquí estaréis diciendo, bueno, pues si ahí era la página 34, la última de todas, era más largo el MIR de hace 20 años. Cuidado. Ya he dicho antes que no se pueden comparar de forma directa porque el formato del MIR ha ido cambiando con el tiempo. En esos años, 2005, el MIR, atención, tenía 260 preguntas. No tenía 210, tenía 260. Tenía 260, 50 preguntas más que ahora, porque las primeras preguntas del examen no incluían fotografía, cosa que sí hace el MIR actual. Así que en realidad el MIR actual, aparte de las 33 páginas que ya hemos dicho, después hay un folletín donde aparecen las fotografías. Pero bueno, si comparamos solamente el bloque de texto, fijaos que en el 2005, efectivamente, pues tenía una página más, pero claro, también tenía 50 preguntas más. Y yo, como opositor, tenía media hora más para contestar el examen. Así que fijaos lo que ha crecido. Por pregunta, hay mucho más texto en el MIR de ahora que en el de hace 20 años. En el MIR del 2004, 2005, 2006, 2007 había mucho más equilibrio en cuanto a eso y tenías más tiempo por pregunta, tiempo de no lectura, quiero decir, tiempo de reflexión. Ahora prácticamente no lo tienes. Ya habéis visto cómo son las preguntas a las que os habéis enfrentado. Entonces, por ese motivo, este examen, bajo el punto de vista de la extensión, es el más extenso de la historia reciente, el más extenso de todo cuanto ha habido desde que tiene el formato actual. 210 preguntas y 4 respuestas. Y esto, claro, pues le añade una enorme dificultad. El siguiente parámetro que vamos a considerar es la dificultad media de las preguntas. Esto a lo mejor es un poquito más enrevesado, un poquito más lioso que el número de páginas, que eso se ve muy bien, es muy objetivo. Pues vamos a considerarlo de la siguiente forma. Esto lo explico todos los años para quien sea nuevo en todo esto que tiene que ver con el MIR, para que tenga más perspectiva. Hay 5 niveles de dificultad en las preguntas del MIR, o por lo menos nosotros lo consideramos de esa manera para trabajar. Y hablamos de preguntas de dificultad 1, extremo inferior de dificultad, cuando es una pregunta que se puede responder por mero sentido común, una pregunta muy sencilla, una pregunta que sin formación específica para el examen MIR, con lo que recuerdas de la carrera, pues ya la podrías sacar sin ningún razonamiento. Esas te pones muy contento cuando aparecen, te suben la moral durante unos segundos, pero realmente no tienen ningún poder discriminativo, porque cualquier candidato que se presente a ese examen la va a tener bien. A lo mejor puede haber alguno que la falla si en ese momento pues hace un razonamiento incorrecto puntual o pasa mal la respuesta a la plantilla, pero el 90 y muchos por ciento la va a tener bien. Luego está el extremo contrario. Dificultad máxima, dificultad 5 sobre 5. ¿Qué es dificultad 5 sobre 5?
Dificultad 5 sobre 5 es aquella pregunta que con los manuales normales que se utilizan para preparar el MIR de las academias principales, ahí no aparece la información necesaria, o si aparece requiere un razonamiento mucho más profundo y podría resultar difícil incluso para un especialista en esa materia. Esta pregunta tampoco es deseable, no porque sea difícil y nos lo haga pasar mal. No es deseable que haya dificultad 5 sobre 5 o muchas preguntas de este tipo porque el MIR pierde poder de discriminación. Igual que las preguntas muy sencillas las va a tener bien todo el mundo, las preguntas sumamente complicadas o las va a tener mal todo el mundo, o si las acierta va a ser prácticamente producto del azar. Porque como digo, son preguntas ya más propias de un especialista que de una persona que se está examinando para optar a una especialidad. Entre medias, queda lo deseable. 2 sobre 5, pues es la típica pregunta que hay que estudiar, por supuesto, tienes que haber hecho un cierto esfuerzo teórico para poder saber la teoría necesaria, pero que no exige mucho razonamiento. En cuanto lo ves, si te lo sabes, pues la vas a tener bien. Luego está la dificultad 3 sobre 5, que es más o menos eso, pero que implica un razonamiento extra. Y luego ya las preguntas de dificultad 4, ya a lo mejor implica enlazar varios conceptos de diferentes asignaturas, o a lo mejor incluye una fotografía difícil de interpretar, en fin, ya va ganando dificultad. Lo deseable sería que la mayor parte de las preguntas del examen estuviesen aquí, porque son las preguntas que no son demasiado sencillas para que todo el mundo las acierte, ni tampoco son tan difíciles que nadie las va a acertar. Son las que tienen poder de discriminación. Cualquier pregunta que esté en los extremos, 1 o 5, no son muy útiles para el propósito del MIR. Porque el MIR, ¿qué es lo que se supone que tiene que hacer? Pues darte una nota acorde a tu esfuerzo, a tus conocimientos, a lo que sabes de medicina, en teoría. Luego en la práctica hace una cosa muy distinta, pero la teoría sería esa. Si hay muchas preguntas de dificultad muy baja o muchas preguntas de dificultad muy alta, ¿qué es lo que sucede? Que de las 200 preguntas que tiene, estaríamos perdiendo poder de discriminación. ¿Sabéis cuántas preguntas de dificultad máxima 5 sobre 5 hay en esta prueba? Unas 30. Unas 30. Eso es una salvajada. En una convocatoria MIR normal y corriente, pues hombre, siempre puede haber alguna pregunta de ese nivel, por supuesto. 4, 5, 10 como mucho, y ya sería demasiado, porque ya digo que suponen perder un poquito de poder de discriminación, pero claro, si hay 30 como en este caso, eso es que es un MIR que no está bien calibrado. No está bien calibrado por eso, realmente estás puntuando no sobre 200 preguntas, sino sobre 170, porque hay 30 preguntas de tal dificultad que acertar o no acertar ya no depende de mí. No tengo herramientas teóricas con lo que he aprendido en la carrera. No tengo herramientas teóricas con lo que me he estudiado en la academia, si es que me he preparado con una academia. Pues por ese motivo aquí ya el examen pierde validez, o por lo menos ya no va a funcionar tan bien como debería. Ya no estamos utilizando todas las preguntas de manera útil. Y esto es muy importante que lo haga, porque claro, tú piensas una cosa, la gente que se presenta al MIR son varios miles de médicos todos los años. Varios miles de médicos y el examen MIR tiene 200 preguntas. Si se presentan varios miles para un examen de 200 preguntas, evidentemente va a haber mucha gente que saque la misma nota. Pues si en lugar de 200 preguntas útiles tenemos útiles 170, pues imagínate entonces, el poder de discriminación va a bajar demasiado. Para que un examen sea discriminativo tiene que ser moderadamente difícil, pero ser moderadamente difícil es complicado. Eso hay que sentarse durante muchas horas, calibrar qué es lo que estás preguntando, darle vueltas a la cabeza a ver cómo repartes la dificultad de las preguntas, y lo que han hecho aquí ha sido meter al barullo una gran cantidad de preguntas difíciles sabiendo que lo son, y eso lo que hace es restarle calidad al MIR. Vamos a poner algún ejemplo. Fijaos, esto es una pregunta de alta dificultad, aparece en posición 26 en la versión 0. Por cierto, es inevitable que cuando comente este vídeo dé alguna solución, dé alguna respuesta. A lo mejor alguno de los que habéis hecho el examen no querríais ver la solución a las preguntas. Lo que queréis es una perspectiva más o menos global de cómo se ha comportado, si ha sido fácil, si ha sido difícil, qué sensación nos ha transmitido, pero no queréis que revele respuestas correctas para no agobiaros en caso de haber tenido mal esa pregunta o lo que sea. Algunas no va a haber más remedio. De esta no voy a decir nada porque, bueno, pues simplemente es un ejemplo de pregunta que es muy poco procedente. Esto también es una cosa que hay que considerar por parte del Ministerio.
El examen MIR es un examen para clínicos. Por supuesto, algunos de vosotros en el futuro pues os vais a dedicar a investigación, os vais a dedicar a cosas de laboratorio, pero según sales de la carrera de medicina, y ese es el opositor medio, el opositor más habitual es eso, alguien que acaba de terminar el grado de medicina y quiere acceder a una especialidad, lo normal sería que le pusieras preguntas que pongan a prueba su razonamiento clínico, que sea algo más aplicable, más parecido a lo que se va a encontrar en su práctica diaria, no cosas como las que estamos viendo aquí. Hay preguntas absolutamente teóricas de bioquímica básica o de otras ciencias básicas que para un médico en su día a día pues son muy poco procedentes. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, en mi opinión, es malgastar una pregunta. Mejor hubiera sido poner un caso clínico que te haga pensar y de una dificultad moderada, no una cosa que saber o no saber en el día a día de un clínico pues tiene muy poquita importancia. Lo mismo que esta de aquí, la deficiencia del acetilcoenzima A, deshidrogenasa, tal, qué consecuencias tiene, qué consecuencias no tiene, pues pasa un poco lo mismo. Hay preguntas como esta. Esta es una pregunta que ya sería propio de un especialista que se dedica en el quirófano a hacer este tipo de colgajos, pero el común de los médicos no nos vamos a dedicar a eso. No es relevante si tu otorrino, tu dermatólogo, o tu internista, o tu médico de familia sabe esto o no. Entonces, habría que pensar un poquito más el contenido del MIR. Preguntas como esta sobre los colgajos, preguntando cosas de mucha profundidad que no son relevantes para la mayor parte de los especialistas, pues es algo que quizá habría que reflexionar un poquito sobre ello, y lo llevan haciendo ya varias convocatorias. Sí puede proceder poner alguna pregunta que sea muy difícil, de acuerdo, pero que sea un caso clínico o que sea algo que sí que puedes ver en la práctica. Esta que estamos viendo aquí en pantalla es una pregunta de neonatología, sobre reanimación neonatal, sobre hipoxia, etcétera, y bueno, pues es una pregunta que es muy exigente. Esta tiene dificultad 5 sobre 5, pero bueno, por lo menos versa sobre algo que te puede pasar en la práctica, sobre un paciente real, ficticio, pero hay casos así en el día a día. Y esta es una pregunta, como digo, de dificultad máxima. Aquí se han excedido, no por el tipo de pregunta, que bueno, pues casos clínicos está bien que pongan, sino por la dificultad que tiene. Esta pregunta, fijaos lo que dice de ella, esto es el protocolo, la teoría necesaria para poder acertarla, pero a lo que iba. Lo que dice de ella una compañera que es residente de pediatría en este momento, que se presentó hace varios años, que con su permiso, pues pongo aquí la opinión que puso públicamente en Twitter el otro día. Dice que, anda, mira, una pregunta clínica real y útil. ¿Qué cosas? Esta es la sensación que, lamentablemente, tienen muchos opositores de las últimas convocatorias. Y dice que, bueno, que es un prematuro, etcétera, que le dan presión positiva, tal, que continúa con dificultad respiratoria. Y atención a lo que marco ahí en azul. Aquí está la trampa, y en la cual va a caer todo hijo de vecino. Ya tú, como especialista, si te dedicas a este campo, sabes que la mayor parte de los médicos en esta pregunta se van a equivocar. ¿Por qué? Se van a equivocar porque, claro, pues ven al niño apurado desde el punto de vista respiratorio, y entonces tu tendencia ¿cuál es? Pues hacer todo lo posible, no sea que las cosas salgan mal. Entonces, claro, pues tú, como si no eres un pediatra que se dedica a este tema de la neonatología y estás muy fuerte en ese aspecto, tu tendencia natural va a ser el ponerla a 3. Esa va a ser tu inclinación. Hacer pues todo lo que puedas. Pasas a una modalidad de presión positiva continua, que es diferente a lo que venían haciendo. Voy a aumentar el aporte de oxígeno porque veo que la saturación está en 75%, pero claro, no soy pediatra, no soy neonatólogo. La respuesta correcta, sin embargo, pues es la 4. Pero ya lo dice ella. Aquí va a caer todo el mundo. Esta es una pregunta que va dirigida a que te equivoques. Y ahí pone pues el protocolo que decía. El protocolo que decía, si tú te lo sabes, tienes acceso a esa información o tienes práctica en la clínica, pues sabes que lo que habría que hacer es la 4 y no la 3. Pero claro, este tipo de preguntas valen la pena. Está bien que haya alguna, podría haber alguna, pero está bien que haya 30. Yo soy dermatólogo, y si a mí me dice el ministerio, oye, hazme 10 preguntas de dermatología que estemos seguros de que no va a acertar nadie, las podría hacer perfectamente. Yo, como dermatólogo, sé muy bien lo que saben de dermatología mis compañeros médicos no dermatólogos. Yo sé lo que sabía de dermatología antes de ser especialista. Entonces, claro, perfectamente te puedo hacer preguntas, inclusive tipo caso clínico, o sobre enfermedades incluso normales y corrientes, que a lo mejor los médicos no dermatólogos también conocen, pero preguntando aspectos que sé que son engañosos, que no son intuitivos, cosas que a lo mejor si no tienes acceso a los textos que sí tenemos nosotros, pues te vas a equivocar. Y yo podría hacer que esas 10 preguntas que me pide el ministerio las falle todo el mundo que haga ese examen.
porque seguramente nadie que haga ese examen va a tener la especialidad de dermatología. Lo normal es que sea gente que quiere optar a alguna especialidad. Médicos que aún no han llegado a ese paso. Claro, pues les podría hacer fallar a todos. Estoy convencido de que la persona que ponía esta pregunta que veis en pantalla sabía muy bien, como sabe nuestra compañera aquí presente o que escribió este comentario, ya sabía que se iba a equivocar la mayor parte. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es Felipe, uno de nuestros profesores de cardiología y, bajo mi punto de vista, uno de nuestros mejores profesores de toda la academia, y nos dice que, bueno, aquí tenemos una pregunta sobre cardiología, una pregunta sobre el corazón del deportista, y fijaos lo que dice también. Esto es muy difícil, a mi juicio, para un médico general. No digo que la pregunta no se pueda acertar. Probablemente para Felipe no sea una pregunta tan difícil, obviamente, pero claro, que Felipe es cardiólogo. Esta pregunta, cuando tú te la lees con conocimientos que no tiene un cardiólogo, los conocimientos más o menos normales que tenemos todo el resto de los médicos no cardiólogos, pues tú la lees y te dices, dime la incorrecta sobre el corazón del deportista. De esto algo sabemos todos, pero claro, que fíjate la pregunta como está planteada. La 1 dice, pues bradicardia sinusal por aumento del tono vagal. Esto lo puedes saber simplemente por la prensa deportiva. Todos sabemos pues lo que él menciona aquí, a qué frecuencia cardíaca van los deportistas de élite, pues todos sabemos que van más flojito, más suave, menos frecuencia cardíaca porque hay un aumento del tono vagal. Bueno, pues la 1 lo podríamos saber. La 2, bloqueo auriculoventricular de primer grado, de segundo grado Movitz 1, bueno, pues todavía no me tiemblan las piernas, pero claro, ya después dice incluso de tercer grado, un bloqueo de tercer grado, una disociación entre aurículas y ventrículos, que de acuerdo que pone durante el sueño, y es en el contexto de un deportista, pero a mí, como médico no dermatólogo, solamente oír bloqueo de tercer grado, a mí es una cosa que me suena muy mal. Entonces, mi inclinación como opositor, si yo me hubiera presentado, a lo mejor ni hubiese llegado a leer la 3. Y solamente ver eso, un bloqueo de tercer grado, que no implique una patología grave de base, me suena muy mal. Pongo la 2, fin de la historia. Ni leo la 3 y me equivoco, porque la 3, claro, la 3 es la incorrecta. La 3 tampoco sería algo que esperase encontrar. Pero en cuanto veo eso ahí, ya muerdo el anzuelo, me equivoco y claro, y saber algo tan específico sobre un detalle tan puntual, esto procede en un examen para médicos generalistas que lo que van a hacer es acceder a una especialidad. Gente que viene recién salida de la facultad en su mayor parte. Bueno, hay algún compañero que, bueno, está repitiendo el MIR para hacer otra especialidad. Pues en ese caso tendrás ventaja sobre una pequeña parcela a la que ya te hayas dedicado. Pero a lo que iba, esto no es un conocimiento que puedas exigir a la inmensa mayoría de los médicos. Ya te está diciendo, el caso anterior, una pediatra, que eso era muy poco accesible para la mayoría. Y aquí, un cardiólogo, que esto también es muy poco accesible para la mayoría. Entonces, hay que calibrar el examen. Hay que mantener en la cabeza el propósito que tiene. Este examen es extremadamente difícil. Tener 30 preguntas de dificultad 5 sobre 5, eso no lo hemos visto nunca. Y por ese motivo la gente que se ha presentado este año pues han sudado sangre al hacer, entre que no tenían tiempo porque era tremendamente largo y que las preguntas eran pues como he dicho que eran, imaginaos la sensación. Así que bueno, pues aquí otra igual. Otra cosa que han hecho para, esta no es tan complicada, otra cosa que han hecho para aumentar la dificultad del MIR. Los que tenéis experiencia ya en el examen, los que os habéis presentado este año u otros, pues sabéis una cosa perfectamente porque se pregunta siempre igual. Mixoma auricular. ¿Qué hay que saber para el MIR del mixoma auricular? Siempre se pregunta igual. Lo típico para sospechar mixoma auricular, por lo menos en el MIR, es un soplo que cambia con la postura del paciente. Un soplo que generalmente va a estar en posición mitral, pero sobre todo que cambia con la postura del paciente. Y aquí entre las opciones pues aparece mixoma auricular. Pero claro, no dicen nada de ningún soplo, etcétera, y me dicen que cuál sería el diagnóstico de sospecha. Aquí, en este caso, lo que nos cuentan de este paciente, que es un joven que está jugando al fútbol tal, y resulta que, bueno, pues tiene un síncope y aparecen fenómenos embólicos, accidente cerebrovascular, isquemia mesentérica, isquemia arterial periférica. Claro, de estas 4 opciones, ¿cuál sería la solución correcta? Aquí no me hablan de ningún soplo que cambie con la postura del paciente, en cuyo caso pensaría directamente en mixoma auricular. Me hablan de 4 opciones y tengo que acertar por descarte. Fenómenos embólicos, varios, a diferentes niveles, lo primero que se me pasa por la cabeza a lo mejor no es mixoma auricular, por lo menos de entrada. Pero claro, cuando veo las opciones, la 1 no da
embolias periféricas, la 2 tampoco, la 4 tampoco, pues tiene que ser la 3. Y aquí ya tengo que saber una cosa más del mixoma que antes no me habían preguntado. Que puede producir fenómenos embólicos porque es muy friable, porque puede mandar esos pequeños émbolos, esos pequeños fragmentos de tumor a sangre periférica y de esa manera pues producir la clínica que estamos viendo aquí. Esto es una forma nueva de preguntar el mixoma. Esto también aumenta la dificultad del MIR. Lo que antes hubiera sido una pregunta más o menos común, más o menos de andar por casa, de las que todos estamos familiarizados, pues se ha convertido en una pregunta de un nivel superior. Y esto lo han hecho con muchas cosas que han preguntado. Por eso, claro, volviendo al tema de la dificultad de este año, no solamente es que tengamos muchas preguntas de dificultad máxima, que han sido unas 30, y eso es una exageración, eso es un desequilibrio muy grande, sino que además, este de aquí, que antes era verde, ahora es amarillo. El que antes era amarillo se ha vuelto naranjita. El que era naranjita se ha vuelto rojo. Y la sensación del opositor cuando se enfrenta a una prueba como esta, pues es esta que veis en pantalla. Es un paso más. Es el examen probablemente más difícil de toda la historia, por lo menos mientras yo recuerdo. Y llevo más de 20 años dedicándome a analizar exámenes MIR cada vez que se celebran. Tremendo. Esa sensación de ambigüedad, de desamparo, incluso de humillación, con estas palabras que habéis sentido algunos y lo habéis expresado públicamente en las redes sociales. Tenéis razón, ha sido un examen tremendo, absolutamente tremendo. El siguiente factor que vamos a analizar es el reparto temático, es decir, la distribución de asignaturas y su proporción dentro de este examen MIR recién realizado. Esto también es importante. Los parámetros que más influyen en la percepción de dificultad de un examen son los que ya hemos visto, la dificultad media de las preguntas y la extensión, pero esto quizás sea lo tercero en relevancia. ¿Por qué? El MIR es un examen que, como sabéis, no tiene un temario oficial. Podrían preguntarme lo que les diese la gana y por ello pues me preparo en base a las tendencias de los últimos años. Si la inclinación del Ministerio es poner, por ejemplo, unas 20 preguntas de aparato digestivo y cirugía general, en esa parte de la medicina voy a hacer mucho hincapié durante mi preparación. Y si en oftalmología, por ejemplo, suelen poner unas 3-4 preguntas, pues no me la voy a estudiar tanto. Imaginaos que yo llegase al MIR y me encontrase justo lo contrario. 20 preguntas de oftalmología y 3 o 4 preguntas de digestivo y cirugía general. Estaría seguramente en un aprieto. ¿Por qué? Porque aunque esas preguntas de oftalmología sean más o menos asequibles, estoy menos formado en esa materia, esperaba menos y por tanto pues me he preparado menos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo clasificamos las diferentes preguntas que aparecen en el MIR? Porque esto también pues tiene su arbitrariedad, tiene su dificultad hacer una clasificación justa y correcta. Por ejemplo, esta pregunta que veis en pantalla, ¿de qué asignatura diríais que es? Pues aparentemente, tratándose de un niño de 3 años, podrías considerar que es de pediatría, porque es un paciente pediátrico. Pero después el diagnóstico que tiene es dermatológico. Podría ser, por tanto, una pregunta de derma. Hay algunas materias que se solapan entre diferentes áreas del manual. ¿Cómo hacemos esto nosotros para el desglose, para ver ahora el reparto de temas? Lo que hacemos es ubicar cada pregunta en el manual que la responde mejor. En este caso, como el diagnóstico es dermatológico, la información que necesitas para tener bien esta pregunta hace que sea más de derma que de pediatría. Pero no puedes negar que es una pregunta pediátrica tampoco. Vamos a enfrentarnos a ella a ver si la hemos tenido bien. Que bueno, esta es más asequible desde luego que lo que hemos visto hasta ahora. Nos hablan, eso sí, es un caso clínico muy largo, claro, esta es la típica pregunta que se podría preguntar de una forma mucho más escueta y me haría perder menos tiempo, pero solamente leer esto pues me complica bastante. Este es el dato clave. Tiene costras amarillentas. Un niño de guardería con costras amarillentas. Y me dicen además que otros niños de la guardería aparecen con lesiones similares en la piel. Y el niño tiene dermatitis atópica leve, como muchos niños. ¿Cuál sería el diagnóstico correcto? Bueno, pues estos serían costras melicéricas, en este caso dicen costras amarillentas, pero bueno, ese término melicérico es el que históricamente han usado en el examen MIR y la respuesta correcta, lógicamente, sería la 1, impétigo contagioso. Pero como digo, la clasificación hay veces que es un poco diferente entre unas academias y otras. Si
siguiendo nuestro método, siguiendo nuestros materiales, esta pregunta se responde mejor en derma, la vamos a computar como derma. Lo digo porque cuando veis el desglose de las asignaturas, cuántas ha caído de cada materia, a lo mejor cada centro de preparación damos una clasificación diferente. Es por eso, porque nuestros manuales pues no son iguales. ¿Qué ha llamado la atención este año? Bueno, pues vemos una predominancia muy fuerte de las especialidades habituales. Aquí nos sale, por ejemplo, digestivo 8 preguntas, pero si consideramos digestivo más cirugía general, como suele hacerse, pues entre las dos superan las 20, cardio tiene 16, neuro tiene 15, infecciosas tiene 13, en fin, las especialidades médicas, que es como las llamamos nosotros, pues son un poco las que más han dominado el examen, como viene ocurriendo de forma habitual. En este sentido, el examen del año pasado era más sorprendente que este. El año pasado, por ejemplo, nos encontramos 10 o 12 preguntas de dermatología, y eso es algo absolutamente inusual en un examen MIR. Esta vez han vuelto a la normalidad. Tenemos 4 preguntas de derma, que es lo que suele ocurrir normalmente. Otorrino, el año pasado creció de forma sustancial, encontrándonos 8 preguntas de otorrino. Este año se ha mantenido alta, no 8, 7, pero bueno, eso es más que lo habitual en esta materia. Llama la atención este año que en traumatología ha habido 11 preguntas. Esto no es usual. Lo habitual es que reuma tenga más preguntas que trauma. Bueno, pues aquí eso al revés, ha habido más trauma que reuma. Y por cierto, esas 11 preguntas de trauma, podéis verlas comentadas y explicadas por nuestros compañeros en Twitter, han sido además bastante exigentes. Pero bueno, en cuanto al reparto temático, no ha habido grandes sorpresas. Lo que sí que tiene este examen es lo que he dicho antes, una extensión abusiva, una dificultad media tremenda, y por ese motivo pues lo habéis percibido como lo que es, como un examen tremendamente duro. Aunque el reparto de temas haya sido más o menos el de siempre, si las preguntas que me pones tienen un nivel más de dificultad de lo habitual, pues de ahí la sensación que habéis tenido todos. El último aspecto que vamos a analizar sobre el comportamiento del MIR es este que veis aquí escrito, la agrupación o no agrupación de las preguntas. Naturalmente en la academia tenemos en cuenta muchos más factores que los que cuento aquí, pero bueno, los más importantes son estos y creo que son suficientes para transmitir la idea de cómo ha sido el MIR de este año. ¿Qué es esto de la agrupación temática? Vamos a ver. Lo habitual, si el MIR es típico, es que las asignaturas se agrupen por bloques y además se note al realizar la prueba. Si, por ejemplo, la pregunta 30 es de cardio, lo normal, lo más frecuente es que la 31 también lo sea, y la 32, y la 33, y así hasta que terminen de preguntar cardio. Y después empezaría otra asignatura, y habrá a lo mejor pues 8 preguntas de nefro, y después habrá a continuación otras 7 preguntas de reuma. Más o menos los bloques pues se perciben. Otras veces pasa lo contrario. Fijaos, por ejemplo, y este es el ejemplo como todos los años porque se ve muy bien, lo que ocurrió en la convocatoria, creo que era la de 2017. Este examen, por cierto, tenía 175 preguntas y 10 de reserva, es decir, era más corto en número de preguntas que el actual, es un formato que después lo cambiaron, pero bueno, aquí se ve bastante bien lo que estoy diciendo, cuando un examen es agrupado y cuando un examen es desagrupado. Lo que estáis viendo aquí es un claro ejemplo de desagrupación. Salvando las primeras preguntas, hasta que estoy marcando aquí las 25 primeras, pues ya sabéis que son preguntas con imagen, ahí suele haber desagrupación de forma natural. Esto es universal a todos los exámenes MIR. ¿Por qué? Porque las preguntas con fotografía van cambiando de materia con mucha frecuencia. Igual te ponen un electrocardiograma, pregunta de cardio, y lo siguiente que sale es un corte de anatomía patológica, y lo siguiente que sale es una fotografía de derma. Ahí hay mucho más recambio, eso es normal. En las de reserva también es normal que haya saltos temáticos. Una es de cardio, otra es de nefro, otra es de neuro, otras, en fin, van cambiando también porque las de reserva no podrían ser de la misma asignatura. Pero en el cuerpo principal del MIR, lo normal es percibir bloques, como decía. Bueno, pues en esta convocatoria que veis en pantalla, aunque se perciben bloques, están salpicados por otras materias. Por ejemplo, este de aquí, el que empieza en la pregunta 84. Cada color representa una asignatura. La asignatura gris, la que sea, pues vemos que hay preguntas grises, de acuerdo, que están todas más o menos juntas, pero de vez en cuando se ven salpicadas por preguntas de otras materias. Esto en la práctica incrementa levemente la percepción de dificultad. ¿Por qué? Porque si tú estás, por ejemplo, pues en un bloque, el de nefro, y de repente me metes ahí una pregunta de otorrino, mi mente, digamos que tiene que hacer saltos como temáticos de una parte del manual a otra, de una parte de la medicina a otra,
Y aquí puedes pensar que esto a lo mejor no influye. Dice, bueno, ¿qué más te da? Pues considera cada pregunta como si fuese un examen por separado. Pero en la práctica esto tiene su importancia. Luego, claro, ¿cómo lo entrenamos? ¿Cómo lo neutralizamos? Pues los que habéis sido alumnos nuestros lo sabéis bien. Os hemos puesto durante el curso muchos simulacros, o por lo menos algunos simulacros, donde prácticamente no había dos preguntas seguidas de la misma especialidad. ¿Para qué? Para que esto, en caso de producirse, pues no os influya. Aquí podéis ver en la pantalla un ejemplo de una convocatoria donde había poca agrupación o relativamente poca. ¿Cómo ha sido en este sentido el MIR 2025? Aquí sí que hemos tenido sensación de bloques. Sí que estaban a continuación las preguntas de las diferentes asignaturas, pero claro, esto no es el plato fuerte de esta convocatoria. De hecho, esto, como digo, es un factor menos relevante. ¿Por qué el MIR 2025 es tan difícil? Por lo que ya hemos dicho antes, pues muchísima extensión, preguntas muy complicadas. Es cierto que están ordenadas de una forma bastante clara, con bloques de contenido bien definidos, pero bueno, esto ya digo que no es el factor que más pesa para convertir al MIR en un monstruo como este año han hecho. Dicho todo esto, queda quizá responder lo más importante de todo. ¿Cuál ha sido la dificultad real de este examen? Porque claro, si lo pensáis, todo lo que he dicho son opiniones nuestras, basadas de acuerdo en cosas importantes que hemos visto que reflejan la dificultad a lo largo de los años, pero quien realmente da la dificultad de un examen son los resultados de los opositores. Claro, en el momento en el que estoy grabando este vídeo no existe ni una plantilla oficial de respuestas. A lo mejor alguna solución de las que estoy dando las preguntas no coincide con la que el Ministerio considera correcta. Esto a veces nos pasa. Después vendrán las impugnaciones, se puede argumentar, etcétera, pero que sepáis que es todo pues todavía un poco preliminar. No obstante, sí que tenemos un dato ya muy objetivo. Varios miles de opositores ya han corregido su plantilla, su hoja de respuestas en nuestra página web y ya podemos comparar los resultados con los de promociones previas. Pero primero vamos a ver un poquito cómo os habéis sentido. A mí, los que me conocéis, pues sabéis que no me gustan mucho las redes sociales, no invierto mucho tiempo en ellas, pero sí que tengo Twitter, que ahora se llama de otra manera, para poder comunicarme con vosotros durante el curso, para ver vuestras sensaciones, vuestras necesidades, para ver vuestra opinión con respecto a las vivencias del MIR. Y esto es lo que me encontré la noche del MIR, las siguientes horas. Como decía antes, aquí por supuesto hay un componente subjetivo, pero vamos a tenerlo muy en cuenta porque tenéis razón, ¿eh? Este año el MIR ha sido muy complicado. Fijaos las cosas que habéis dicho. Estas son algunas elegidas al azar dentro de las muchas que había. Nuestra compañera de arriba del todo, 13, comenta que no ha sido precisamente el mejor día de su vida. Después, ASR añade lo siguiente. Hicieron de preguntas que normalmente serían fáciles, serían asequibles, preguntas imposibles, preguntas retorcidas, que a lo mejor tú te sabes la patología, entiendes el tratamiento, entiendes la enfermedad, pero en esa pregunta en concreto no eres capaz de desenvolverte porque o es confusa, o la redacción no está clara, o es demasiado exigente, en fin, que están yendo un paso más de lo que se supone que deberías exigirme en el momento en el que yo hago el MIR. Lo que dice Antonio a continuación, en mi opinión, da en el clavo. El MIR ya no es solamente un examen de medicina donde hay que demostrar lo que sé desde el punto de vista del contenido. No, no. Cada vez se está convirtiendo en lo que él dice. Un examen que, aparte, pone a prueba, quizá demasiado para mi gusto, mi capacidad de resistencia, de gestión de una situación para la que no estoy preparado y, de hecho, en esta convocatoria creo que esto cobra demasiado peso. Al final, pues nos encontramos eso, las mismas sensaciones. No estamos preparados, nos han preguntado cosas que exceden el propósito de esta oposición y, como decía, pues comparto mi opinión con los compañeros que se han presentado este año. Desde el punto de vista totalmente objetivo, ya hablando en base a vuestros resultados, aunque sea una estimación preliminar. Unas horas después de abrir nuestro portal, para que pudierais corregir las plantillas, la mediana de los alumnos que habéis hecho este año el examen MIR estaba entre 15 y 20 puntos por debajo de los del año anterior. Y mira que el año anterior el examen ya era muy difícil. Bueno, pues el de este año es tan difícil, que el percentil 50, la mediana, estaba, eso que he dicho, entre 15 y 20 puntos por debajo del año pasado, dependiendo de la hora que lo mirases el domingo, día siguiente, al examen MIR. Creo que esto lo resume todo bastante bien. Bueno, pues dicho todo esto,
vamos a seguir con la tradición de todos los años. Aquí me veis, frente al Ministerio de Sanidad, aunque sea un fondo virtual, lo mismo me da. Aquí estamos frente a ellos. Y vamos a responder a la pregunta más importante que habría que plantearse en este vídeo después de estas reflexiones, que es la que sale en pantalla. ¿El examen MIR recién celebrado, enero 2025, es un buen examen o no es un buen examen? Que sea difícil no hace que sea necesariamente un mal examen. Que sea fácil, si lo hubiera sido, tampoco hace que sea un mal examen. Lo que sí hace que sea un mal examen es que sea poco discriminativo. Y, respuesta corta a esta pregunta, este es muy mal examen. Es un examen pésimo, uno de los peores que he visto hasta ahora. ¿Por qué digo esto? Y creo que, por lo que hemos comentado, estaréis muchos de acuerdo. Vamos a ver. ¿Para qué sirve el examen MIR? El examen MIR, cualquier otro examen, debería dar un reflejo de mis conocimientos sobre aquello de lo que me examinas. Estamos de acuerdo que el examen pues, puede no reflejar de forma perfecta cuál es mi conocimiento y habrá gente que obtenga una nota que no sea acorde a lo que sabe. Estas son las limitaciones que lógicamente puede tener cualquier examen. Están reflejando lo que has respondido en un momento puntual en el tiempo, pues la tarde de un sábado. Ese es el examen MIR. Vale, esas son las debilidades que tiene cualquier examen, pero es que este examen en particular, debido a las preguntas que hace, a cómo está organizado y a las características que he dicho, esto no es un buen examen. Esto no es un examen que refleje la preparación de la gente, ni que sea muy fino, ni que sea muy discriminativo. Aquí hay demasiadas preguntas que exceden el nivel de preparación usual en la gente que lo va a hacer. Hay muchas preguntas que son o demasiado difíciles por los motivos que hemos dicho o poco relevantes para la práctica de un clínico, pues preguntas en demasiada abundancia, por lo menos en mi opinión, sobre ciencias básicas, bioquímica, cosas de esas. Eso no es tan importante en el día a día de un clínico. Yo creo que el MIR debería tener en cuenta esas cosas. Y desde luego poner un número tan alto de preguntas que está fuera del alcance de casi cualquier opositor, pues estamos restándole fuerza al MIR. Hay unas 30 preguntas que hemos dicho que son tan complicadas que estamos puntuando sobre menos en realidad, y quien las tenga bien va a ser dudando entre varias o por mero efecto del azar, y eso no es un buen examen. Antiguamente, en la década que fue entre el año 2000 y el 2010, el MIR estaba mucho mejor calibrado. Por supuesto, a veces era mejor, otras veces era peor, pero había mucho más equilibrio, había un reparto de preguntas mucho más estudiado, se notaba que alguien se había tomado la molestia de seleccionar cuidadosamente, de forma incluso manual, una a una, cuáles eran las preguntas pertinentes y cuáles no. Y siempre había alguna pregunta de dificultad extrema, y siempre había alguna pregunta que a lo mejor pues dice, bueno, esto no es una cosa muy práctica, no es una cosa muy clínica, pero en general, esa década el examen se calculó mejor. A partir de ahí empezó a tambalearse, ya no era una cosa tan bien hecha como durante esos años que he dicho, pero desde luego lo que estamos viendo en los últimos, yo creo que más que un examen habría que decir a veces, como en este caso, que es una colección de preguntas. Una colección de preguntas, pero que no se ha tenido en cuenta el contexto en el que cada pregunta está por separado. Y oye, que no digo que no pueda haber preguntas de extrema dificultad en un examen MIR, claro que puede haberlas, pero de una forma mucho más estudiada, mucho más calculada, y que no menoscabe el propósito final del examen, que es dar una nota acorde a una preparación. Porque hay preguntas que exceden, insisto, la preparación habitual de alguien que hace esta oposición. Bien, pues esta es la opinión que damos, o la opinión personal, por lo menos la mía es esta, y creo que lo reflejé en redes sociales al día siguiente de su celebración. Esto es lo que les puse a los compañeros del ministerio en Twitter. Les dije que se habrán quedado a gusto, que si por mí fuese les haría pasar la misma experiencia. Me pondría una careta como la del juego del calamar, les pondría un pijama verde, un número en el dorsal y a jugar a jueguecitos difíciles que pueden tener consecuencias hasta nefastas. Bromas aparte, no llegaría a ese nivel, pero me estáis entendiendo. Creo que habría que considerar muy seriamente la forma de plantear este examen. Esto antes no era así. Los que estáis viendo este vídeo, y los del año pasado y los del anterior, los últimos 3-4 años, habéis vivido una realidad que no merecéis. No merecéis encontraros un examen de estas características. Se podía hacer de otra manera, de hecho se ha hecho de otra manera, y el examen MIR, ya digo, de esa década entre el 2000 y el 2010, con sus, por supuesto, defectos, que siempre encontraríamos alguno, era mucho mejor examen que el que se ha celebrado en esta convocatoria. Vamos a comentar alguna pregunta, ya visto globalmente cómo ha sido el examen, y si me perdonáis, vamos a volver a nuestro fondo habitual. Ya estamos aquí de nuevo.
Y lo que decía, vamos a ver alguna preguntilla, de hecho vamos a ver más de una. Quien no quiera saber respuestas correctas, pues que se salte esta parte del vídeo. De hecho, las respuestas que voy a dar, a falta de una plantilla oficial por parte del Ministerio en el momento en el que estoy grabando, están basadas en las opiniones de mis compañeros la noche del MIR. Esto es lo que piensa CTO que es correcto. A lo mejor alguna pues difiere con la plantilla oficial cuando llegue el momento. Pero bueno, me imagino que será una minoría o incluso ninguna. Bien, pues alguna pregunta que merezca especial comentario, y esto, más que para los que os habéis presentado, es un mensaje para los que vais a hacer el MIR en el futuro, ya el año que viene o alguna convocatoria posterior. La primera parte del examen puede dar especial respeto. Eso de que te pongan preguntas con imagen, pues en general no es algo que estemos acostumbrados en las facultades de medicina, no es tan habitual. Pero bueno, a veces las imágenes no son tales. Me están pidiendo en la pregunta que cuál de estos síndromes es el más probable en esta paciente. Dicen que se ha diagnosticado recientemente de cáncer de endometrio y fijaos en los antecedentes que nos cuentan. Que si ovario, que si endometrio también, que si cáncer de mama y, atención, cáncer de colon. ¿En cuál de estas 4 opciones lo integrarías mejor? Fijaos que no me he puesto a dar vueltas al tipo de herencia, ni he analizado con detalle el árbol genealógico, simplemente he tratado la imagen como modo texto realmente, eso es lo único que he hecho caso. Y la respuesta correcta pues sería la 2, un síndrome de Lynch, como cuando lo preguntan sin fotografía. Una pregunta muy complicada, pero que sin embargo quería felicitaros a los que habéis sido alumnos nuestros, alumnos de CTO, porque la habéis tenido bien en un porcentaje muy alto, es esta que veis en pantalla. Nos hablan de una mujer de 90 años que viene a urgencias con hipotensión, vómitos oscuros, dolor abdominal y nos muestran un TAC. Esta pregunta es difícil y hasta muy difícil porque, claro, dependes totalmente de lo que te muestran en el TAC. La información que nos dan de la paciente pues no es excesiva. ¿Y qué veis aquí? ¿Qué veis aquí? Esto ya lo analizamos en uno de los últimos simulacros, un caso clínico parecido, no sé si recordáis, cuando estuvimos hablando de la posibilidad de que hubiese aire en hígado. A veces puede ser aerobilia, porque me encuentre aire en vías biliares, y otras veces pues a lo mejor lo que tengo es neumatosis portal y puede llegar gas a esta víscera a través del sistema porta. Aquí tenemos aire en hígado, eso que se ve negro es aire. Lo mismo que hay aire alrededor del paciente, hay aire en la cámara gástrica, etc. ¿Dónde más hay aire? ¿Qué es lo que llama aquí la atención? ¿Esto es aerobilia o esto es neumatosis portal? Esa es la duda principal que nos plantean en las opciones. Pero hay una cosa que es llamativa. Esto de aquí, este detalle. ¿Qué veis en la pared del estómago? Ya no digo el aire normal en cámara gástrica que también se ve, sino en la pared del estómago. No es normal que haya gas en la pared del estómago, igual que tampoco sería normal que hubiese gas en la pared del intestino si lo viésemos. Eso sería la famosa neumatosis intestinal. Bueno, pues aquí tenemos neumatosis gástrica. Aunque no sepas demasiado del tema, ya el hecho de encontrarte gas en la pared del estómago podría hacerte pensar que ese gas pudiera llegar a hígado. ¿Por qué? ¿En qué consiste el drenaje venoso de todo ese territorio? Parte inferior del estómago, intestino delgado, etcétera, pues todo eso tributa al sistema porta. Y ese gas podría llegar a través del sistema porta a dentro del hígado. La porta, una vez que llega al hígado, ya sabéis que se bifurca muchas veces, se ramifica tal, y claro, pues puede llegar ese aire a regiones inclusive muy periféricas dentro de los vasos portales intrahepáticos. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Este gas que he marcado con la flecha, a través del sistema porta, pues llegaría a esto, y por ese motivo, ¿cuál será la respuesta correcta? Cuidado con la 3 porque es una trampa. La 3 tiene razón cuando dice que hay neumatosis gástrica. Cierto que hay neumatosis gástrica, pero el aire, a través de ahí, lo coherente es que se vaya a la porta y después se ramifique dentro del hígado, pero no aerobilia, como dice la 3. Aerobilia es gas en vías biliares. Y no, aquí la respuesta correcta pues sería la 1. Tenemos gas en el sistema portal, también en la pared del estómago, pero la 3, al decir aerobilia, se equivoca. La respuesta correcta es la 1. Esto ya os puse en esa pregunta que digo, un esquema donde distinguimos cómo se ve la aerobilia, cómo se ve el gas portal cuando está dentro del hígado. Y bueno, pues aquí, como digo, a pesar de su enorme dificultad, esta pregunta os habéis desenvuelto muy bien los que habéis sido alumnos nuestros. Enhorabuena.
Otra pregunta donde también lo habéis hecho muy bien, lógicamente relacionada con esta, es la número 20. Número 20 me cuentan una historia relativamente larga, pero claro, aquí, ¿qué es lo que se ve tan bien en esta imagen clínica? Aquí lo que me encuentro es esto de aquí, esto es aire. Tenemos aire en riñón, tenemos aire ahí en vías urinarias, esto que tendrá el paciente o el paciente. Bueno, pues lo que tiene es lo que dice la opción número 1, pielonefritis enfisematosa. Me da igual el resto de las cosas que me cuenten. El aire se ve negro. Igual de negro aquí que en la fotografía anterior. Así que por ello, de las 4 opciones, la única que consiente que yo vea aire en riñón es la 1, pielonefritis enfisematosa. Prácticamente el resto de las cosas que me digan, pues no le voy a hacer mucho caso porque esto ya lo tengo claro. No obstante, a pesar de que hay muchas preguntas difíciles, ya hemos dicho que este examen es muy abundante en ellas, también hay una cosa que quiero que reflexionemos. Y esto es algo que a lo mejor necesitáis que os lo recuerde en este vídeo. Y es que también hay preguntas asequibles. Lo que pasa es que, claro, cuando sales del examen, y este ha sido muy complicado, ¿cuál es la pregunta que más recuerdo te ha dejado? Pues el sabor de boca que tienes es muy amargo. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas difíciles que te han llevado mucho tiempo y esas son de las que te acuerdas cuando sales del MIR. Pero también ha habido otras que seguramente tengas bien y a lo mejor ya hasta se te ha olvidado que formaban parte del examen. Por ejemplo, esta de aquí. Esta es una pregunta repetida de desglose y os voy a mostrar unas cuantas para subiros la moral, para que veáis que también tenéis preguntas bien. Y de hecho, cuando veáis el resultado, lo normal será, evidentemente, que hayáis bajado, hayáis sacado menos resultado del que esperabais, menos netas que cuando hacéis los simulacros de la academia, sea cual sea vuestra academia, porque este es un examen muy difícil, pero al final es difícil para todos. Espero que vuestro resultado final, en términos de puestos, sea mejor de lo que esperáis. En términos de netas no lo va a ser, ya digo, porque es un examen muy complicado, pero que al final en la curva estéis lo más favorecidos posible. Por lo menos esta pregunta, pues la mayor parte de vosotros seguro que la habéis acertado. La medida que refleja la probabilidad, el riesgo individual de enfermar. Bueno, pues es la 1, incidencia acumulada, pregunta repetida de otras convocatorias. O la 41, también de epidemiología y estadística, pues es calcular el NNT, el número necesario de pacientes a tratar. Esta no voy a hacer aquel cálculo, de hecho no lo he hecho en persona, confío en nuestros profesores de EPI y estadística que saben de esto mucho más que yo. La respuesta correcta pues sería la 4 y esto todos estáis entrenados para calcularlo porque en los simulacros os lo hemos puesto muchas veces. Pasa igual con esta de aquí de planificación y gestión, que si el análisis coste-utilidad, esto se ha preguntado con estas mismas palabras en convocatorias previas. Así que bueno, pues esta también es una pregunta que seguramente muchos tendréis bien. Que nadie se venga abajo porque alguna de estas preguntas la tenga mal. Oye, que cualquier persona falla alguna pregunta fácil el día del MIR. Esto es normal, pues porque se te puede ir la mano, porque en ese momento puntual puedes tener, en fin, accidentes tenemos todos. Fijaos la 46, pues, ¿qué están preguntando aquí? A pesar de que es un caso clínico muy largo, muy extenso, pues la clave te la da la última palabra, fotosensibilidad. De estos 4 medicamentos, estos 4 fármacos, ¿cuál es el que más vinculas a eso? Pues respuesta correcta 1, hidroclorotiazida. Igual que a veces las tetraciclinas también han preguntado como posible causa de fotosensibilidad en el MIR, lo de las tiacidas es una asociación que también ha caído con frecuencia. Esta pregunta de aquí, la 56 de la versión 0, pues es una neuritis vestibular. Aquí os felicito una vez más a los que habéis sido nuestros alumnos porque, bueno, la habéis tenido bien en un porcentaje altísimo, debido probablemente a un simulacro de los últimos donde aparecía un caso muy semejante a este. Esta 61, el típico sulfato de magnesio que les gusta tanto para el capítulo de la preeclampsia, eclampsia a la gente del ministerio, esta la habéis acertado mucho. La 62, que cómo se suele diseminar el cáncer de ovario. Esto es una pregunta repetida de otra convocatoria que está en el desglose, pues mediante diseminación peritoneal, como muy bien habéis respondido. La 65, esto es un sarampión. Ya sabéis que las exantemáticas infantiles lo preguntan mucho, gente del Ministerio de Sanidad. De hecho, alguna vez han puesto hasta una fotografía clínica donde salían manchas de Koplik, y es lo que están mostrando aquí. Te están contando que si un exantema morbiliforme, que si tiene unas manchas blancas, muy poético esto, como espolvoreado de harina en mucosa malar a nivel del segundo molar. Vamos, un Koplik de toda la vida. Respuesta correcta, sarampión. Esta la habéis visto y la habéis tenido bien casi todos. Esta de aquí, el Guillain-Barré, que cuál es falsa con respecto a él. Bueno, pues lo de la 1, eso de que haya hiperreflexia tendinosa, pues no tiene mucho sentido en una polineuropatía periférica como es el Guillain-Barré, así que eso pues muchos lo habéis tenido bien también. La 80, que ¿cuál de estas cosas nos orienta a un origen central de una parálisis facial?
Pues el respeto de la musculatura de la frente, como otras veces se han preguntado, respuesta correcta 3. Esta 110. Aquí nos hablan de hemoptisis, nos hablan de tos, expectoración mucosa habitual, amarillenta. Bueno, pues bronquiectasias, como también se ha preguntado durante los últimos 10 años. Tenéis una pregunta muy parecida en el desglose. La 111, que cuál de estas cosas sería menos esperable en un paciente con fibrosis a nivel de intersticio pulmonar. Bueno, pues la 1, sibilancias bilaterales en la auscultación, sería poco probable, porque esto alude más a algún trastorno de vía aérea, no del intersticio, por eso la 1 sería la solución. La 114, esto ha aumentado el número de preguntas últimamente sobre este diagnóstico, la proteinosis alveolar. Nos preguntan que cuál de estas entidades el lavado tendría valor diagnóstico. Esta pregunta, no obstante, no es tan sencilla, porque claro, hay también preguntas en el desglose donde nos hablan de las características del lavado en la sarcoidosis o en la 3, neumonitis por hipersensibilidad, ya sabéis el tema de los CD4, los CD8, su proporción, etcétera, de lo que cabría esperar en la fibrosis pulmonar idiopática. También existirían alteraciones en el lavado broncoalveolar, pero te están pidiendo que cuál es diagnóstico. Los otros, 1, 2, 3, pueden ser sugestivos, pueden encajar en el contexto, pero por sí mismo no te diagnosticaría esa enfermedad. Pero en el caso de la 4, sí. Y bueno, de esto también hablamos en alguna pregunta que comentamos ampliamente y bueno, nuestros alumnos lo habéis hecho muy bien. Aquí otra enhorabuena más para vosotros. La 147, esta asociación ya la habrían preguntado. Virus, herpes, humano 8, pues ya sabéis, asociaciones que han preguntado en el MIR, que si el Kaposi, que si el síndrome enfermedad de Castleman, y en este caso linfoma primario de cavidades, o también conocido como linfoma de serosas, esa es la respuesta correcta. La 168, en infecciosas, pues ya sabéis, si la agencia de viajes del ministerio manda a un paciente a determinado lugar que no es el tuyo, suele ser para que padezca algo de allí. Y si está en Estados Unidos y más haciendo espeleología, pues lo que quieren es la 4, histoplasmosis, como ya se preguntó en otra convocatoria. La 1, la 2 y la 3 las podrías tener aquí en tu casa. La 4 tienes que viajar. Aquí en nuestro medio no vas a encontrar fácilmente histoplasmosis. Luego está esta que ya hemos comentado antes, la del niño con las costras melicéricas, que bueno, que lo que tiene es una dermatitis atópica, que por rascado probablemente se habrán sobreinfectado los eczemas y entonces, bueno, pues ha hecho el impétigo, respuesta correcta 1, esta ya la hemos visto. Luego está esta de aquí, paciente que tiene poliposis, que además tiene algunas manifestaciones extraintestinales, que si hipertrofia en retina, que si osteomas mandibulares. Bueno, pues la respuesta correcta es la 3, el gen APC o PCA, según la literatura y el idioma en el que lo mires, pero vamos, poliposis, adenomatosa colónica, y esto, bueno, pues también se ha preguntado en otras convocatorias. En definitiva, que de acuerdo que ha sido un examen muy complicado, de acuerdo que la sensación que tendréis seguramente será mala o muy mala, pero que sepáis que también hay preguntas que vais a tener bien y a pesar de la tremenda dificultad de la prueba, seguramente vuestro resultado va a ser mejor que el que esperáis. Bueno, pues llegados a este momento del vídeo, no me queda mucho más por decir. Espero que el resultado sea el mejor posible en todos los casos. Hay algunos que ya tendréis una cierta estimación porque ya habréis metido vuestras respuestas en nuestra página web. Otros a lo mejor todavía no habéis encontrado el momento de hacerlo. En ese caso os deseo toda la fuerza y todo el coraje porque es un momento muy intenso. Desde que metes tus respuestas, le das al clic, le das a enviar y aparece el resultado en la pantalla, parece que transcurre toda una eternidad. Así que lo dicho, espero que no sea un momento demasiado duro. Una cuestión importante antes de despedirme es la importancia relativa del examen MIR. Todos los años digo esto, es una reflexión que creo que hay que compartir. De acuerdo que el examen MIR es muy importante en la vida de un médico por cuanto puede condicionar a qué especialidad me puedo dedicar, a cuál sí, a cuál no, puede restringir en cierto modo mi abanico de posibilidades, pero cuidado porque no hay que perder la perspectiva. ¿Qué es el MIR? El MIR es un criterio de ordenación que utiliza el Ministerio de Sanidad para repartir plazas. Y si yo tengo un mejor resultado en ese examen puntual, ese día concreto, pues tendré mejores posibilidades de elegir. Pero eso no hace de mí ni mejor ni peor médico. No soy más listo, ni más tonto, ni más guapo, ni más feo por tener un resultado o tener otro. Digo esto porque durante los últimos meses habéis hecho un esfuerzo desmedido en la preparación de este examen y es una cosa normal y es necesario hacerlo porque es un examen muy competido. Pero cuidado, no perdamos la calma, no perdamos la perspectiva. El resultado de un examen como el MIR no puede ser un reflejo de tu autoestima como profesional y mucho menos como persona.
El resultado del MIR no es terapéutico. Yo jamás he tratado una dolencia de un paciente con mi resultado en el MIR o con las notas de la facultad o con nada de eso. Una cuestión es la teoría, una cuestión es lo que yo reflejo en un examen concreto un sábado por la tarde, que es cuando se realiza el examen MIR, y otra cuestión es lo que viene después, que son 40 años de ejercicio profesional en la especialidad elegida. No perdamos el norte porque el MIR tiene su importancia, pero es solo eso, es un accidente dentro de toda tu vida profesional, que puede tener su importancia, como digo, pero que no hay que darle más de la que tiene. De hecho, yo he conocido excelentes profesionales, gente que admiro desde el punto de vista de la profesión médica, que al final, pues por el motivo que fuese, no pudieron elegir la especialidad que ellos hubiesen querido. Y en esos casos, pues tuvieron que optar por un plan B, una segunda opción que tenían, una tercera incluso, y sin embargo, con el paso del tiempo les ha encantado esa especialidad, se han realizado profesionalmente como en la que más, y a muchos de ellos les preguntas, oye, ¿y si pudieras volver atrás y te hubiesen dejado elegir cualquier cosa? Muchos de ellos, de hecho la mayoría, te dicen, pues volvería a elegir esto que elegí, aunque las condiciones de elección no fueron las mejores, pues creo que en el fondo sí acerté. Porque al final eso es lo importante, acertar la pregunta más crítica del MIR, la más importante de todo el examen es esa, ¿qué especialidad y en qué hospital? Y muchas veces esto pensamos que sí, pero es que no hay una sola respuesta correcta. La mayoría de nosotros no sabemos si ciertas cosas nos hubiesen gustado o no. En realidad, pues no tenemos una visión tan amplia de nosotros mismos, ni nos conocemos tan bien. Así que por ello digo que quien a lo mejor el examen, por la razón que sea, no le haya salido tan bien como esperaba, que no se torture demasiado, que tenga mente abierta, que tenga un plan B, porque a lo mejor resulta que hay otras opciones que no habías considerado y que son igualmente válidas y hasta mejores que la opción que desde siempre habías querido. Con ánimo de ayudaros en ese aspecto, CTO ha organizado las jornadas PostMIR que se celebrarán ahora en febrero y en ellas podéis contar con nosotros para lo que necesitéis. Allí habrá profesores de CTO, habrá invitados de ciertas especialidades donde contarán pues su día a día, qué es lo bueno entre comillas o qué es lo malo entre comillas de cada especialidad. Al final, bueno o malo es una cuestión subjetiva. Hay gente que le gusta un tipo de especialidades, a otros nos gustan otras y bueno, pues allí seréis debidamente informados para que toméis la decisión de la forma más detallada posible y considerando pues todas las variables. Allí habrá gente, como digo, de cada una de las diferentes especialidades de la medicina, van a contarlo todo, van a explicar sus vivencias, podréis interactuar con ellos, así que bueno, aprovechad esa circunstancia que creo que os puede venir muy bien. Y una última cosa, y esto ya os lo deseé a los que habéis sido nuestros alumnos en uno de los últimos vídeos, por encima de todo, más allá del resultado en el MIR, que es muy importante, más allá de elegir correctamente una especialidad, que también es muy importante, os deseo que recuperéis vuestras vidas. Como he dicho, los últimos meses ha habido una gran intensidad de esfuerzo. Las últimas semanas y sobre todo los últimos días antes del MIR se viven con mucha intensidad emocional también. Y ha habido muchas renuncias. Habéis renunciado a aficiones, habéis renunciado a cosas que hacéis en vuestro tiempo libre, relaciones sociales. Yo creo que eso ya tiene que terminar. Porque como decía, el MIR, de acuerdo que puede ser importante en tu vida, pero es una parte de ella, no al revés. Así que, lo dicho, disfrutad plenamente, ahora que ya os habéis quedado más libres. Y, por cierto, también otra recomendación. Cuando llegue su día, cuando llegue el momento de elegir la plaza y ya la tengáis en vuestras manos, disfrutad plenamente de ese instante. Digo esto porque hay veces que el ser humano es curioso. Vamos de un proyecto a otro, vamos de una ambición a otra, vamos de una ilusión a otra, y cuando conseguimos una meta, a veces no la saboreamos lo suficiente. Nos costó mucho trabajo llegar hasta ella, nos costó muchísimo esfuerzo, pero ya estamos pensando en la siguiente, o en la siguiente, o en la siguiente, y no tiene que ser así. Está bien planificar, está bien proponerse metas, está bien ser ambicioso hasta un punto, tampoco hay que pasarse, pero sobre todo, y lo que se espera de vosotros en el momento en el que toméis posesión de esa plaza, es que la disfrutéis plenamente porque os lo merecéis, habéis trabajado mucho. Bien, pues lo dicho, mucha suerte a todos, un agradecimiento especial a aquellos que habéis sido nuestros alumnos. Hemos hecho todo lo posible por enviaros al MIR lo mejor preparados que se pudiese. Espero que el resultado haya sido el mejor. Y para cualquier cosa que podáis necesitar, aunque ya habéis hecho el examen, que sepáis que para siempre seguimos siendo vuestra academia. Muchas gracias y mucha suerte a todos.